esta primera jornada con la segunda conferencia, para la cual tenemos a Ascensión Martínez Riaza, que es catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Departamento de Historia de América y coordinadora de la Unidad de Historia de América en el actual Departamento de Historia de América Medieval y Ciencias Historiográficas. Ha sido directora de la Revista Complutense de Historia de América, investigadora principal del Grupo de Investigación de Organización del Poder y Redes Sociales en la Historia de América. Ha sido presidenta de la Asociación Española de Americanistas, autora de muchos libros sobre todos estos temas que son de su especialidad, que, como ya he dicho, es la historia de América, claramente. Pertenece a 17 consejos de redacción y comités editoriales de revistas y colecciones especializadas en temas americanistas, tanto nacionales como internacionales. Es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú, y una de sus líneas principales de investigación se centra en las independencias de Hispanoamérica, con especial atención a la del Perú. Nos va a hablar de un tema muy interesante que de alguna manera nos afecta directamente a algunos de los que estamos presentes aquí, que hemos vivido en Guayaquil, donde se conserva el monumento al encuentro que celebraron allí Bolívar y San Martín, con lo cual yo creo que nos va a interesar mucho, porque nos va a hablar de Simón Bolívar en los laberintos de la Federación de los Andes y la Gran Colombia. Muchísimas gracias. La verdad es que yo me he atrevido a modificar un poquito el título y en realidad yo voy a tratar de hacerles una exposición que tiene un componente de lo que yo creo y un componente de lo que realmente creo que la historia fue, y lo que voy a hacer es efectivamente situar a Bolívar en su contexto, en el tiempo de las independencias, pero me voy a permitir traerlo hasta ahora, a Bolívar, ¿no? Porque Bolívar parece que es, de todos los actores políticos de América Latina, América Latina es un concepto que se utiliza desde mediados del siglo XIX. Lo acuñó un intelectual chileno que se llamaba Francisco de Bilbao, que vivía mucho tiempo en Francia, y allí en los círculos empezó a gestarse esa expresión y se empezó a extender. Pero hasta mediados del siglo XIX era Hispanoamérica, América Española, y ahora también se sigue utilizando. Bueno, de nuevo agradezco a la Real Asociación de Hidalgos de España por la invitación. No conocía esta iniciativa, me alegro de conocerla. Agradezco a mis amigos, a Rosa María Martínez de Codes y a Chema de Francisco por organizar estas sesiones y por invitarme. Y bueno, voy a ello. Aquí tienen ustedes, yo les recomiendo 2 libros sobre Simón Bolívar. Uno es un libro académico de historia. John Lynch era, porque murió, un investigador profesor inglés que yo creo que ha hecho hasta ahora, la mejor biografía sobre Bolívar. Esta edición española es de 2006. Libro académico, y luego, si no lo han leído, yo les recomiendo esta novela Historia de García Márquez. No es una novela porque él se asesoró de historiadores. Entonces, esta novela es la historia del Bolívar fracasado. Bolívar va contando cómo él
fracasado en sus empeños, decide dejar América, dejando un rastro de enemigos, que de eso también les voy a hablar. Y esta es una frase del último Bolívar. Él acabó diciendo que querer la independencia de la América española era como arar en el mar y sembrar en el viento. Esto es de Bolívar. Ahora es verdad, las mujeres son actores históricos, actrices históricas, como quieran ustedes decirle, muy importantes, ¿no? Y aquí hay dos mujeres muy, muy decisivas en la historia de Bolívar. Y se las voy a presentar mínimamente porque me parece que puede también ser de su interés. La de la izquierda es la hermana de Bolívar. Y luego, más tarde, van a saber por qué sale de nuevo en la actualidad. La hermana de Bolívar, Antonia Bolívar, era realista, estaba contra la independencia, estaba a favor de los españoles. Entonces, en el curso de la independencia, Bolívar la obliga a dejar el escenario de la independencia y a irse fuera. Y entonces ella está viviendo en La Habana mucho tiempo, ¿no? Y cuando se consolida la independencia, una mujer realista regresa a Venezuela, ya no estaba Bolívar, y respetan a esta mujer y le permiten disfrutar de parte de sus bienes. Por el reconocimiento a Bolívar, aunque la palabra realista, yo ya les digo que es la palabra que aparece en los documentos para hacer referencia a los leales a la corona española. Se podía ser realista en tiempo de liberalismo y en tiempo de absolutismo. Y esta es un cuadro, ¿no? Un retrato. Esta es Manuela Sáenz, no sé si saben quién es, que fue la compañera de más largo tiempo de Bolívar y que es una mujer también muy especial porque era hija ilegítima de un personaje importante de la colonia española. La meten en un convento, sale del convento, se casa con un francés, se va a Lima en el tiempo de San Martín, allí se relaciona con todos los ambientes independentistas, se hace partidaria de la independencia y San Martín da una enorme distinción que era la Orden del Sol. En 1822 una mujer es miembro de la Orden del Sol, que era una orden súper elitista, ¿no? Ella va de nuevo a Quito, ella está en Quito, ahí conoce a Bolívar y la historia con Bolívar es una historia hasta el final, ¿no? Ella no le pudo acompañar hasta el final, intentó estar con él cuando Bolívar se retiraba, no pudo acompañarle en su muerte y luego ella se tuvo que ir de América durante mucho tiempo y es una mujer que vivió de coser, de vender dulces, murió en América, murió en Paita, que es una ciudad que está al norte del Perú, un puerto que está al norte del Perú. Entonces son dos mujeres distintas, pero son dos mujeres muy importantes en la vida de Bolívar. Y si no les parece mal, de esto les voy a hablar después, porque ahora además es un momento especial, ¿no? Con esto del Premio Nobel, me parece. Bueno, en la iconografía, yo les presento aquí dos retratos de Simón Bolívar, de un pintor que se conoce como el pintor de los libertadores, era un mulato peruano, que a San Martín, a O'Higgins, a los grandes, él lo retrató, ¿no? Este es el retrato que está en el Palacio de Miraflores, delante del cual se hacen las fotos todos los presidentes. Y aquí yo les presento una bibliografía, yo no sé si les interesa, yo se la puedo mandar si quieren para que la distribuyan, ¿no? Es una bibliografía muy, muy escueta, ¿no? Está el libro de John Lynch, hay un libro de Carlos Malamud, que es un compañero nuestro, que se acaba de jubilar, catedrático de la UNED, de Historia de América, y ahora él está en la Fundación Elcano, y este es un libro donde él hace una crítica muy fuerte a esa construcción de Bolívar como un héroe, ¿no? Lo que hace es, de alguna manera, desentrañar las partes críticas de Simón Bolívar, no el Bolívar libertador, sino las partes críticas de las que yo también les voy a hablar. Y luego Carlos Marx. A Carlos Marx, a mediados de siglo, en el 48, van a hacer una gran enciclopedia y entonces le encargan la voz de Bolívar a Carlos Marx. Y
Y entonces Carlos Marx hace la voz de Bolívar. Está en Internet, si ustedes lo quieren buscar. Y, en síntesis, lo que dice Carlos Marx en 58, el manifiesto es del 48 de Bolívar, es que era un burgués, que la independencia la hizo, así lo dice, pagado por el capitalismo inglés, y que era un autoritario y le llamaba el Napoleón de las retiradas, como diciendo que, cosa que no es demasiado cierta, ¿no? Y esto que les pongo aquí es esta película, es de 2013, yo la he visto 2 veces en televisión. Es la 2013, o sea, Chávez, es la película de mayor presupuesto de la historia de Venezuela. Y es Bolívar, miren ustedes a Bolívar. El actor es el actor más famoso de las telenovelas de Venezuela del momento, ¿no? Entonces, se gastaron un dineral y es en los escenarios, en los extras, ¿no? Pero claro, es la historia de este Bolívar sin ningún tipo de mácula, ¿no? O sea, Bolívar sin mezcla de mal alguno, ¿no? Pero es interesante, y esta es la portada del libro de Carlos Malamud, que es crítico con Bolívar, bastante crítico con Bolívar. Los mapas yo creo que son importantes, nosotros en historia no dejamos de utilizarlos. Aquí tienen ustedes el espacio por el que se movió Bolívar, como San Martín, ¿no? Se cruzaban los Andes con una tranquilidad. Bueno, había pasos que ellos conocían, pero fíjense ustedes el espacio bolivariano, ¿no? Aquí, yo defiendo que Bolívar fue un gran militar, un gran estratega. Él supo cómo moverse en ese enorme escenario, dejar los espacios donde él veía que no tenía posibilidades para recuperarlos cuando él creía que las tenía. Él movió sus tropas, sus ejércitos, con mucha habilidad. Eso por una parte. Por otra parte, él era un intelectual y un político porque él, desde muy pronto, tuvo un modelo para la América liberada, que fue modificando con el tiempo, pero él tenía un modelo, un intelectual que interpretó la realidad y dio una alternativa política a esa realidad. La alternativa política y su propuesta intelectual era que América tenía que convertirse en una gran federación de repúblicas. Él era partidario, sin duda, de la república. En sus obras está admirador de la Roma clásica, de la Roma de esplendor. En sus escritos hace continuas referencias. Luego admiraba el sistema británico, que era una monarquía, pero lo que él admiraba fundamentalmente era cómo funcionaba el legislativo británico. Y luego él estuvo muy al tanto, que esto también lo ha comentado Rosa, muy al tanto de la experiencia de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Una república, y él quería ese modelo republicano. Ahora, una cosa que yo también, no yo, está en toda la literatura especializada, Bolívar fue derivando hacia posiciones progresivamente autoritarias. Él acabó siendo un dictador, y es lo que le gustaba a él, ser un dictador, porque ¿quién como él? ¿No? Entonces, esa deriva autoritaria devino en que su modelo de república cada vez fue más un modelo de una república centralizada, no federal, sino centralizada. Por otra parte, él era un liberal de su tiempo, eso lo explica muy bien John Lynch. Claro, no puedes tratar a Bolívar con los criterios de ahora. Él era un liberal de su tiempo, un hombre de su tiempo. Y claro, él tenía muy claro lo de la jerarquía social. O sea, había una élite, que era la élite preparada, que sabía cómo manejar al resto de la sociedad. Y esto del indígena lo pongo porque Bolívar escribió, y también habló en los discursos, muy poco sobre el indio.
Hay pocos trabajos que sean Bolívar y los indios. Yo aquí tengo, a ver si lo tengo aquí. No sé si a ver si lo tengo. Los esclavos, no sé, a ver si lo tengo. Tenía un texto. Sí. De lo poco que habla, fíjense ustedes cómo entendía Bolívar al indio. Él decía, el indio es de un carácter tan apacible que solo desea el reposo y la soledad. No aspira ni a acaudillar a su tribu, mucho menos a dominar las extrañas. Felizmente, esta especie de hombres es la que menos reclama la preponderancia, aunque su número exceda a la suma de los otros habitantes. O sea, un ser que... Pero era un problema. O sea, para Bolívar, tanto indio, lo digo así muy... pero era un problema, tanta población india, porque no tenían capacidades para llegar a formar parte de su proyecto, ¿no? Y otro tema que me parece central para entender a Bolívar es que Bolívar acabó fracasado, como él reconoció, y sobre todo acabó, como también veremos, rechazado por las élites de todos los espacios que liberó. La relación de Bolívar con las élites de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, acabó siendo de confrontación. Esto también es importante. Él fue activo desde 1808 a 1830, no escribió un libro. Bolívar lo que dejó fue una serie de documentos donde se puede ver la evolución de su pensamiento y de su manera de entender cómo había que hacer política, cómo había que gobernar, documentos generados por él y una enorme correspondencia, pero no dejó un libro. Aquí les pongo, yo lo que más conozco es la independencia del Perú, ¿no? Y aquí tienen ustedes dos ejemplos que también se pueden buscar en otros espacios de la producción de Bolívar. Si tienen ustedes interés, están digitalizados. Si ustedes ponen, ustedes van a ver cómo Bolívar continuamente, decretos, leyes de todo tipo, manifiestos, instrucciones, órdenes, continuamente, ¿no? En esta gaceta, que es como el boletín oficial, pero del Perú en esa época, y lo mismo la obra gubernativa de Bolívar, que forma parte de una colección de la independencia del Perú, con muchísimos volúmenes, fundamental como aparato documental, que además también está digitalizada por si a alguno le interesa. Él nació en Caracas, murió en una hacienda de un español, pero el español era independentista y lo acogió en el momento de su muerte, en San Pedro Alejandrino, que está en Santa Marta, en Colombia. Tenía 47 años. Yo siempre me sorprendo lo que le escondía el tiempo a estos hombres, ¿no? A Bolívar, con 47 años y todo lo que pudo hacer, ¿no? Saben lo que es un mantuano, ¿no? El que podía llevar la mantua. Él era de una familia de nivel alto, con propiedades. Lo que digo, que le respetan a Bolívar las propiedades y luego pasan a su hermana. Él viajó a Europa, en España estuvo poco tiempo, ahí se casó, con su mujer murió enseguida, cuando volvieron a Venezuela la mujer murió enseguida, estuvo en la Francia revolucionaria. Y esto es importante porque además lo subrayan mucho. Cuando él va a Italia, él se presenta en el Monte Sacro. El año es 1805, antes, conecta un poco con lo que ha dicho mi compañera Rosa, antes de la invasión francesa. Miren lo que él decía. Él decía que no dará descanso ni reposo hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Ya estaba la independencia antes de la invasión napoleónica, en la cabeza de Bolívar. Él va a Estados Unidos, se entrevista con la élite que había hecho la independencia, ¿no? Y ahí ya él advierte una cosa. Muy federal eran los Estados Unidos, no convenía, la América española no estaba preparada para seguir el modelo. Él se incorpora muy pronto. No puedo desarrollar, si quieren alguna cosa, luego yo la puedo desarrollar, pero por cuestión de tiempo,
saben que cuando la invasión napoleónica se forman las juntas de defensa, inicialmente de los derechos de Fernando VII. Eso también pasa en todos los territorios americanos, menos en el Perú, que no hay Junta de Defensa, pero en el caso de Caracas, la Junta de Defensa ya se desmarca de Fernando VII y opta por la independencia. Esta Junta de Defensa, que ya opta muy pronto por la independencia, le envía a Londres. Y en Londres entra en contacto con Francisco de Miranda. Qué pena que no les pueda hablar yo de Francisco de Miranda, porque es uno de mis... sí, ¿no? No sé si le conocen, pero es un... Bueno, pues es... Bolívar le entregó a los españoles y murió en la Carraca en San Fernando, preso de los españoles. Pero llega a Londres, se encuentra con Miranda. Miranda en su casa recibía a hispanoamericanos favorables a la independencia y ahí se relacionaban hispanoamericanos de distintas procedencias. La casa donde vivía Francisco de Miranda en Londres, en Grafton Street, se llama Grafton Street, actualmente es de soberanía venezolana todavía, lo ha mantenido... Sí, bueno, entonces él convence a Miranda para que vaya a Venezuela y lidere con él el movimiento de independencia. Vuelven y se declara la independencia muy pronto. La propuesta es una república que fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque la república se establece en Caracas y alrededores. En ese momento Venezuela era una capitanía general y tenía la máxima autoridad era militar. Entonces el capitán general sale de Caracas, pero hace la guerra a Caracas, a la Primera República. Se llamaba Monteverde, el capitán general. Y entonces la Primera República fracasa porque los españoles recuperan Caracas. Y Bolívar hace su diagnóstico. Y su diagnóstico es que la Primera República ha caído porque Miranda era partidario del federalismo. Y el federalismo no era posible en esa situación. Había que tener un poder fuerte. Y en Cartagena de Indias, que es donde Bolívar se refugia, porque como les he dicho, Bolívar va moviéndose por el escenario, según le parecía a él que era conveniente. Entonces él escribe, Bolívar tiene varios documentos políticos que permiten seguir su evolución. Este es uno de ellos. Él está en Cartagena de Indias, en Nueva Granada, y hace en este texto, que lo tienen ustedes en Internet, hace una explicación de por qué fracasa la Primera República, ¿no? Él dice que por el federalismo y también dice que la culpa la tuvo el clero, porque el clero desde el púlpito decía que la autoridad del rey era una autoridad divina y que era eso de una república, ¿no? Bueno, entonces él ya empieza sus campañas militares, que son constantes, porque Bolívar fue militar y político al mismo tiempo. Esto en Venezuela es muy conocido, la campaña admirable, que yo creo que la ven ahí, ¿no? Porque se mueve, ¿no? Miren ustedes ese espacio por el que se mueve con su ejército. En 1813, él declara la muerte a los españoles. Y aquí hay otra cosita que yo les quiero comentar, que es también un poquito como mi opinión, ¿no? Siempre se habla mucho en la historiografía americana de la crueldad de los ejércitos españoles durante la independencia, ¿no? Que quemaron los pueblos, que cómo mataron a... Bueno, Bolívar declaró la guerra a muerte, ¿no? Y la guerra a muerte de Bolívar, que la tengo aquí, lo que decía es que que los españoles eran bárbaros, que habían aniquilado con rapiña y destruido con la muerte a los independentistas, y entonces lo que decía es que todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria y, por consecuencia, será irremisiblemente pasado por las armas. Es decir, todo el que no esté con nosotros... Eso es, bueno, eso es la guerra. O sea, en una guerra hay un componente de violencia. Lo que pasa es que se ha trabajado más, yo les puedo decir, por el caso del Perú, la crueldad de los ejércitos españoles, que la hubo, y yo la he leído.
pero la crueldad estaba en todos los sitios. Bueno, esto también es interesante porque Bolívar cuenta con una fuerza no militar muy importante, que son los llaneros. Ya saben que Venezuela tiene la costa, los llanos, la sierra. En los llanos había explotaciones de ganado y trabajaban los llaneros, que eran hombres a caballo que trabajaban un tiempo, luego se iban y que vivían de cazar el ganado. Pero eran hombres a caballo que conocían el territorio. A Miranda se le ocurrió adscribirlos a los propietarios, quitarles la libertad, y se volvieron contra la Primera República. Lo mismo pasó al principio con Bolívar. Bolívar no hizo nada y se encontró con que los llaneros terminan con su primera experiencia de república, que es la segunda de Venezuela, la de 1814. Y entonces entra Pablo Morillo. Yo no sé, otra vez acudo a mi compañera Rosa, que habla de héroes y villanos. Si ustedes han estado en Colombia, el héroe es Bolívar y el villano es Pablo Morillo, ¿no? Aquí les pongo a Gonzalo Quintero Saravia, un diplomático, ha sido embajador en Colombia, ha sido embajador en el Perú, que tiene, yo creo, la mejor biografía de Pablo Morillo, ¿no? Que fue enviado, miren ustedes, cuando ya Fernando VII había recuperado el poder absoluto, en el 14, ¿no? En el 14 regresa de Francia el deseado, y el deseado dice, del liberalismo nada, y recupera los poderes absolutos, y envía a esta expedición que sí, bueno, no sé si conocen, pero Pablo Morillo rodeó, entre otras cosas, Cartagena de Indias y dejó que la gente se muriera literalmente de hambre, ¿no? La población se comió las ratas, los zapatos. Eso sí que lo hizo Pablo Morillo, ¿no? Bueno, Bolívar se va a Jamaica. En Jamaica escribe otro de sus textos importantes, la Carta de Jamaica, que fundamentalmente es un texto un poco parecido a lo de Thomas Paine en las 13 colonias, ¿no? Lo que él argumenta es la exclusión de los hombres de la tierra por los que llegaban de la península, la desigualdad en la ocupación de cargos, y entonces él defiende que es el momento de que los criollos sean los que, los que sean dueños de su situación, ¿no? Y esto es otra cuestión interesante. Él tiene que conseguir fuerzas militares y se le ocurre ir a Haití. Haití se había independizado de Francia en 1804 y en Haití eran todos negros, porque habían expulsado a los blancos al principio de los levantamientos, ¿no? Y en este momento había una república y Pétion era el presidente de la república, un presidente negro. Y entonces le ofrece ayuda a Bolívar siempre que Bolívar abola la esclavitud. Está de acuerdo, regresa con esto, y fíjense la abolición de la esclavitud del 16 de Bolívar. La patria, porque siempre tienen estos discursos liberales, ¿no? La patria reclama imperiosamente los derechos de la naturaleza, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español durante 3 siglos, pero miren lo que dice. Todo hombre robusto, desde la edad de 14 hasta 60 años, se presentará en la parroquia de su distrito a alistarse en las banderas de Venezuela 24 horas después de publicarse esto. El que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre, no solo él, sino sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos. Esa es la libertad de los esclavos del 16. La libertad se afianza más en el 21, pero es si se unen al ejército. Le estoy dando unos... También mi compañera ha hablado del Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura, donde él da un discurso, ¿no? El discurso de Angostura es el primer momento en el que públicamente Bolívar defiende su modelo de república. Angostura, miren, la tienen aquí, ya no se llama Angostura. ¿Cómo se llama ahora? Ciudad Bolívar. Se reúnen una serie de representantes, nada de elecciones, ¿no? Unos cuantos que estaban en ese territorio partidarios de Bolívar, ¿no? Y entonces él allí, en ese discurso de Angostura, que es de los que estoy diciendo el tercero importante, lo que hace es plantear una primera república formada por Venezuela, Nueva Granada y la presidencia de Quito,
que no era Ecuador, se llamaba Presidencia de Quito, eso es después. Y entonces él habla de cómo se tiene que organizar el poder. Y él ahí ya dice que tiene que ser un gobierno con un ejecutivo fuerte. E introduce, además de los 3 poderes clásicos, un cuarto poder, que es el poder moral, que viene de la República Romana. Y es el que se encarga de la educación, del patriotismo, ¿no? Esto es Angostura en el 19. Esto es como estaba en el momento de iniciarse la independencia. Todo esto era el virreinato del nuevo reino de Granada, que se separa del Perú por las reformas borbónicas. Y el nuevo virreinato comprendía la Capitanía de Venezuela, el Reino de Granada y la presidencia, la Audiencia de Quito, para que tengan también esta referencia. Aquí tienen otro mapa para que vean el territorio. Esto lo pongo porque la prensa es fundamental. Bolívar funda este periódico, El Correo del Orinoco, que curiosamente son partes de guerra, es para que la gente supiese de sus victorias. Y curiosamente hay muchas partes que están en inglés. Y curiosamente Chávez en 2009 lo recupera y funda un Correo del Orinoco que pertenece al sistema bolivariano de información, pero es otro elemento más que él toma de Bolívar. Bueno, no les voy a tratar las campañas militares, aquí las tienen ustedes, ¿no? Las 2 grandes batallas son Boyacá y Carabobo, son las 2 grandes batallas que consolidan las victorias militares y, por tanto, la liberación de territorios muy importantes. Aquí esto lo pongo porque saben ustedes que Fernando VII vuelve en 1814, recupera los poderes absolutos y una cosa que hace es preparar otra gran expedición para recuperar los territorios independizados, que quiere que vaya a Buenos Aires, que ya el Río de la Plata era independiente. Y cuando la expedición va a embarcar, uno de los ejércitos, Rafael Riego, se levanta, se pronuncia y dice que no va a América. Entonces no encuentra apoyo, pero cuando se está yendo a Portugal hay otra serie de levantamientos que obligan a Fernando VII a jurar la Constitución. Es el trienio liberal de 1820 al 23. El rey está presente, no como en el tiempo del liberalismo de Cádiz, pero tiene que aceptar la Constitución. Y hay un intento de cambio en la relación con los independentistas, y es tratar de negociar. Se envían desde España una serie de comisionados para que negocien con Bolívar, por ejemplo, y la negociación era formar parte de la nación española, que tiene constitución, que es liberal, que ya no es como la época anterior, absolutista, reconocer eso, y luego van a firmar tratados que les beneficien. Y San Martín, Bolívar dicen: primero se reconoce la independencia y luego, y por eso la negociación fracasa y continúa la guerra. Continúa la guerra, y esto lo he puesto porque en el ejército, sobre todo libertador de San Martín de Bolívar, hay muchos extranjeros, hay muchos británicos fundamentalmente, ¿no? Británicos. Bueno, después de estas victorias militares, Bolívar va hacia el sur, la liberación de la presidencia de Quito corre a cargo de Antonio José de Sucre, que muere asesinado y muere a los 33 años. Y aquí es lo que decía, ¿no? Sí, en julio de 1822 Bolívar se entrevista con San Martín. Yo realmente la independencia que conozco más, sobre la que he publicado, es la del Perú, ¿no? Entonces, lo único que les puedo decir también, por no pasarme del tiempo, es que, bueno, San Martín, cruzando los Andes, había participado en la independencia de Chile, pero tanto Bolívar como San Martín tenían claro que mientras que hubiera poder español en el Perú, no se podría conseguir la independencia total. Entonces cruza los Andes y organiza una gran expedición que desembarca en el Perú. En el Perú estaba el virrey La Serna, y ante esa situación La Serna y los realistas se desplazan al Cusco, a la sierra. Entonces San Martín entra en el Perú, no es que venzan a La Serna se va, entra en el Perú y proclama la independencia en julio, el 28 de julio de 1821, que ahora
No sé qué presidente vamos a tener en el Perú el año que viene, pero no sé qué va a pasar. En fin, bueno, entonces San Martín está un tiempo gobernando el Perú con un protectorado con muchos problemas. Llega un momento, y me lo estoy saltando todo, en que San Martín es consciente que no puede mantener al Perú. Y entonces busca a Bolívar. Se encuentran en Guayaquil, no hay ningún documento escrito de lo que ellos hablaron, no hay registro escrito. Pero la decisión final es que San Martín abandona América y deja la puerta abierta para que entre en el Perú a Bolívar. Primero va Sucre, luego va Bolívar en septiembre, pero Bolívar no entra por la fuerza. A Bolívar va a buscarle el Congreso del Perú, porque San Martín había convocado un congreso cuando estuvo en el Perú. Entonces había un legislativo y son ellos, los congresistas, los que van a buscar a Bolívar, y Bolívar llega al Perú en septiembre y en el 24 el Congreso del Perú, que era el que tenía el poder político, inviste a Bolívar con todos los poderes, políticos y militares. Ya es dictador del Perú. Bolívar tenía muy claro que además de gobernar, tenía que ganar la guerra. Los españoles estaban en el Cuzco y habían conseguido victorias importantes contra los independentistas. Entonces, Bolívar organiza una expedición con Sucre que va a la sierra a encontrarse con los españoles. Y ahí está la primera gran derrota española en Junín, en agosto del 24. Ahí está Sucre con Bolívar. Bolívar luego se vuelve a Lima. Sucre sigue y se produce el enfrentamiento en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, que es la última derrota militar española en la América continental. Bolívar regresa, bueno, es que claro, yo he estado en todo el bicentenario y además yo he publicado sobre los ayacuchos, entonces esto me lo salto. Bolívar está gobernando como dictador con problemas con las élites peruanas porque él era muy autoritario y entonces él decide que hay una parte del Perú a la que no ha ido y decide visitarla. Entonces él hace un viaje por Arequipa y el Cuzco a partir de abril del 25. Miren cómo reciben a Bolívar, esta iconografía tan fantástica, ¿no? O sea, esto es lo que los artesanos, los pintores, ¿no? Para recibir a Bolívar, y miren ustedes lo que le regalan en el Cuzco. Cuando llega al Cuzco, le regalan esta corona porque lo quieren entronizar como emperador. Bolívar continúa y llega a lo que hoy es Bolivia, que entonces era la audiencia de Charcas desde el punto de vista administrativo y el Alto Perú desde el punto de vista geográfico. Ahí quedaba un foco de resistencia realista, que lo termina Sucre. Entonces, va Bolívar no va a Chuquisaca, Sucre era Chuquisaca, porque en Chuquisaca se reúne una asamblea de notables y proclaman la independencia. Firman el acta de independencia, nombran presidente a Bolívar y dan a la nueva unidad política el nombre de Bolivia. Esto todo es en la segunda mitad de 1825. Bolívar está allí en este tiempo, en La Paz, y esto se lo pongo porque ya saben ustedes el problema que tiene Bolivia con la salida al mar, ¿no? Que no tiene salida al mar, ¿no? La tenía. Cuando era audiencia de Charcas la tenía. Y entonces lo que hace Bolívar es ratificar. O sea, no es que Bolívar les diera salida al mar. Ya había, pero la habían perdido. Y él se las vuelve a recuperar, ¿no? Bueno, ya estoy terminando con esto porque él está allí un tiempo, regresa a Lima y en Lima redacta otro de los documentos fundamentales que es el mensaje al Congreso de Bolivia. O sea, se han reunido los notables en Chuquisaca, han declarado la independencia, han dado el nombre de Bolívar, le han nombrado, pero ¿cómo se va a gobernar Bolivia? Bueno, yo les digo, este documento, si ustedes lo quieren leer y lo entienden, hay que ser, bueno, yo sí, a los que sean expertos en derecho, en leyes, pero es
complicadísimo. Yo siempre he pensado cómo a un país como Bolivia, con lo que era Bolivia en ese tiempo, que tenía unas élites preparadas, pero era un país en general de agricultores, de gente de ganado, no era una sociedad muy preparada. Y para ellos organiza un sistema político complicadísimo. Aquí tienen ustedes, fundamental, este es Bolívar. El ejecutivo, que era él, era vitalicio. Y él designaba a su vicepresidente, que era vitalicio. Total, organiza los poderes, fíjense ustedes, hay 4 poderes. Y el poder legislativo tiene 3 cámaras. O sea, una cosa complicada para una realidad, pienso yo, como la boliviana, ¿no? Pero eso se incorpora a la primera constitución de Bolivia. Sucre se queda hasta 1828 y, por supuesto, lo que dura la constitución de Bolívar, en cuanto que se va a Sucre, ni constitución de Bolívar ni nada. Bolivia toma un sendero que es uno de los países con más gobiernos militares de América Latina, ¿no? Aquí tienen unas referencias, aquí tienen la Gaceta de Gobierno de... porque claro, es que él vuelve al Perú, después de dejar Bolivia, y quiere implantar en el Perú esa misma constitución. Y entonces las élites peruanas le dicen, hasta aquí. O sea, que tú vas a ser nuestro dictador vitalicio, que tú nos vas a decir cómo tenemos nosotros que gobernarnos, y hay un enfrentamiento con las élites de poder peruanas, que es así, que eran élites muy preparadas, y Bolívar se va. Se va a... aquí todavía está en Lima. Estando en Lima, él trata de concretar su gran proyecto. Su gran proyecto es lo que se conoce como el Congreso de Panamá, que está preparado para instalarse y se instala en junio del 26, sin Bolívar. Bolívar no va, Bolívar se queda en el Perú. No asisten todos los países liberados de América, asiste Gran Bretaña como observadora, y miren ustedes, y también conecto con lo que ha dicho mi compañera, Bolívar no quería que fueran representantes de Estados Unidos, tenía miedo a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe se había formulado en diciembre de 1823 y lo que planteaba era un hemisferio diferente del hemisferio europeo, ¿no? De alguna manera, Estados Unidos lo que planteaba era que era, de alguna manera, el conciliador o el observador de todo el hemisferio. El caso es que Bolívar admiraba la República de Estados Unidos, pero le daba miedo que los Estados Unidos se plantaran y aplicaran la doctrina Monroe, con lo cual no invita a Estados Unidos, pero invita a Estados Unidos su gran enemigo, Santander. ¿Quién era Santander? Bolívar, según va bajando, va dejando a hombres de confianza. A Páez, que era un llanero en Venezuela, a Santander, que era un militar de su confianza, le deja en Colombia. A Flores, un hombre de confianza en el Ecuador. Los 3 se volvieron contra Bolívar. El Congreso de Panamá no llega más que a una declaración de intenciones, no se concreta absolutamente nada, y para este momento ya Bolívar se da cuenta de que ha fracasado, ¿no? De que ha fracasado. Entonces se va de Lima, va a Colombia, y en Colombia le está esperando Santander, que le intenta matar. Le salva Manuela Sáenz en ese momento, porque estaba preparado un atentado para matarle, ¿no? Santander. Entonces él abandona América, y cuando él se va de América, se desintegra su proyecto de la Gran Colombia, y es cuando dice que arado en el mar y ha sembrado en el viento. Él muere en esta hacienda de Santa Marta. No sé si alguno la conoce, ¿sí? No sé, sí. Claro, este es un mausoleo posterior, pero se mantiene, se intenta mantener como... Este es el dormitorio de Bolívar, le han puesto la bandera, pero el suelo, las estancias están, ¿no? Están prácticamente están igual, ¿no? Él muere ahí
en Santa Marta. Él no consigue salir de América. Y como digo, su proyecto se fragmenta. Aquí tienen ustedes a los 3 sucesores de Bolívar, que se han vuelto contra Bolívar. Y fíjense, aquí he puesto yo el tiempo que están en el poder. Fíjense ustedes, el del Ecuador. Este se puso el uniforme y todas las condecoraciones que pudo, pero era un llanero. Él no, ni carrera militar, ni nada. Pero es que, claro, es que eso era... Bueno, a ver, aquí ya les pongo para terminar esto, bueno, los monumentos de Bolívar que ustedes me han dicho hay por todos los sitios del mundo, ¿no? Igual que Miranda tiene un monumento en San Petersburgo, pero aquí está Boyacá, ¿no? Aquí está el Parque del Oeste, Madrid, y luego aquí está en la Plaza del Congreso de Lima. En el Perú son más bien sanmartinianos que bolivarianos, ¿no? En el Perú son más bien sanmartinianos, o sea, si tienen que optar son más bien... Bueno, Bolívar está enterrado, no sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿qué quiere decir? Bien, ¿qué quiere decir cuánto me queda? Bueno, Bolívar está enterrado en el Panteón Nacional de Caracas, ¿no? Pero no siempre. Bolívar muere en Santa Marta, que es una pequeña ciudad del Caribe, lo entierran durante un tiempo en una iglesia, por petición del gobierno de Venezuela se traslada a Venezuela, primero está enterrado en otra iglesia y finalmente en 1876 se le traslada definitivamente al Panteón Nacional. Y yo no sé si ustedes conocen esta historia de Bolívar, ¿no la conocen, la de lo que pasa con Bolívar? Ay, Dios mío. Es muy serio, de verdad que es serio porque es la utilización política de la historia. Bueno, pues a Hugo Chávez se le ocurrió que el que estaba ahí enterrado, que no era Bolívar. No era Bolívar. Y además, si era Bolívar, a Bolívar lo habían asesinado. Entonces, eso había que aclararlo. Entonces, contrató a Antonio Lorente, que es un forense muy reputado de Granada, fue el que identificó los restos de Colón. Y entonces Lorente va allí con su equipo, está un tiempo trabajando, empiezan en julio, y cuando él termina su trabajo, Chávez estaba en La Habana tratándose del cáncer. Ya saben que estuvo mucho tiempo. Entonces, cuando él regresa, hace la presentación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que era Bolívar, pero por eso les decía lo de Antonia, porque para identificarle exhuman el cadáver de Antonia, de la Antonia realista, ¿no? Y entonces era Bolívar. Y luego se había muerto de tuberculosis, ¿no? Había muerto de tuberculosis, nada de... Pero fíjense ustedes la descripción, ¿no? Era un mestizo, o sea, no, claro, no era un criollo puro, era un mestizo, ¿no? Y aquí lo está presentando, y esto es lo que les digo, este es el cuadro que pinta Gil de Castro, ¿no? Y que en la toma de posesión pues siempre se coloca delante, ¿no? Aquí tienen ustedes, ¿ve? Aquí está de civil con Bolívar, de militar con Bolívar, de bolivariano con Bolívar, bueno, porque ustedes ya saben que Venezuela no se llama Venezuela, se llama República Bolivariana de Venezuela, desde la Constitución de 1999, ¿no? Entonces aquí lo tienen, y luego esta iconografía, ¿no? Esta iconografía de... Él se pone antes, incluso antes que Bolívar en segundo término, ¿no? Y él se pone delante de... Y su sucesor, bueno, aquí está toda la iconografía, y su sucesor ya es, ¿no? O sea, ese sí que es el sucesor de los dos, ¿no? Maduro es el sucesor de Bolívar y es el sucesor de Chávez, ¿no? Y bueno, Bolívar, ¿no? O sea, Bolívar controvertido. Yo, si les interesa, le animo que se lean el trabajo de John Lynch y el de Carlos Malamud, que es muy iconoclasta, ¿no? Muy controvertido. Yo, como balance, desde luego, que trabajó por la independencia
indudablemente trabajó por la independencia, que se dejó la piel, porque Bolívar, como San Martín, no eran personas que organizaban las campañas desde la ciudad con los mapas. Ellos se subían al caballo y se iban con los ejércitos por todos los campos de batalla, ¿no? O sea, que Bolívar, como militar y como estratega, yo creo que fue pues un hombre que luchó por lo que él quería y desde ese punto de vista lo hizo, ¿no? Y luego, y esto es lo que defiende mucho Lynch, ¿no? Era un hombre de su tiempo. Es decir, desde ahora tampoco se le puede criticar de una manera que no liberase a los indios, ¿no? O que a los negros, ¿no? Era un hombre de su tiempo, era liberalismo. En estos países él abole la esclavitud en el 16, en el 21, y se vuelve a introducir. Y la esclavitud en Venezuela, Colombia, Ecuador, se abole definitivamente en la década de los 50. Alguien hablaba de la población afrodescendiente. Bueno, es que sí que había, los esclavos llegaron cuando las leyes nuevas decidieron que los indios no podían trabajar como esclavos, y entonces, como los indios no podían trabajar como esclavos, pues entonces empezó a traer esclavos negros, que como eran esclavos, pues sí que podían trabajar como esclavos, ¿no? Y claro, Bolívar pues tardó mucho, y fíjense la abolición de Bolívar de la esclavitud, ¿no? Solo si se unen al ejército. Si no se unen al ejército. Y otra cosa que no he dicho, para añadir a su posición hacia el indio, que ya la han leído, pero él no escribe, o sea, en sus textos no hay, porque yo he estado buscando literatura, artículos, y no he encontrado, ¿no? Pero fíjense ustedes que él toma medidas que afectan a la población indígena muy tarde. Hasta que él no hace el viaje por Arequipa a la sierra, él no promulga leyes que abolen la servidumbre indígena y que reparte tierra a los indios en el 25. Luego eso no se aplica, ¿no? Pero él tarda mucho en hacer una política que afecte a toda esa parte de la población, que era un hombre de su tiempo. O sea, ahora tú lo estudias, tú lo analizas y te parecerá pero tú tienes que situarlo también en las coordenadas de su tiempo. Claro, es que la esclavitud, es que España tuvo esclavos durante muchísimo tiempo, ¿no? Esclavos negros en España, ¿no? Entonces, hay que entenderlo un poco de esa manera, ¿no? Lo que yo sí que me parece, ¿no?, es ese autoritarismo. O sea, después de yo, o sea, soy el único que realmente puedo gobernar, ¿no? Y entonces, ese ser dictador y acumular poderes y concentrar poderes, eso fue la causa también de su fracaso, porque es que se enfrentaba a las élites de los países por los que iba, ¿no? Él llegaba allí y le recibían, yo dictador, y claro, no daba espacio a las élites de esos países. Yo conozco el caso del Perú y sé lo que pasó con las élites peruanas. Lo echaron, lo fueron echando, ¿no?, de todos los países, porque él quería imponerse como gran dictador, que era el que sabía cómo había que manejar aquellos territorios, ¿no? Y luego esta pieza fantástica de 1826 para la Constitución de Bolivia, que yo le reconozco que todavía estoy por entenderla del todo, ¿no? Yo la tengo aquí, porque está, pero es ¿cómo se puede gobernar de una manera tan complicada, ¿no?, a una sociedad de indígenas como era la boliviana? Porque en Bolivia sí que la mayor parte de la población era indígena, ¿no? Entonces, este hombre, por eso yo llamaba a la exposición las controversias del poder, ¿no?, porque Bolívar tiene mucho de controversia, ¿no? ¿Y qué quieren que les diga? Y esto, bueno, parece que no lo ve más gente. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver Chávez con Bolívar? O sea, ¿qué tiene que ver? Nada. O sea, Bolívar era un hombre de la élite, o sea, no era nada popular.
y cómo se instrumentaliza Bolívar en una situación, o sea, para una causa popular, que Bolívar no era eso, ¿no? Pero bueno, así es la historia. Y nada más, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ascensión, por la estupenda conferencia y amena, y hemos descubierto muchas cosas, esas últimas imágenes que están ahí. Nos trasladan al siglo XXI directamente, claro. Sí. Tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta, resolver alguna duda o aclarar algo. Sí, buenas tardes. Lo primero, darle la enhorabuena por la conferencia, me ha encantado, y muchos datos curiosos, y el personaje en sí es muy curioso, ¿no? Siendo Simón Bolívar uno de los principales, si no el principal protagonista de la independencia de los territorios que hoy forman Hispanoamérica, la parte del sur y tal, por muchos es considerado como un traidor a España. Luchó contra el ejército realista y además con unas formas, digamos, que hoy no serían admitidas de ninguna manera. ¿Cómo es que se le dedica un monumento aquí en España, en el Parque del Oeste, cuando se puede decir que es un traidor o fue un traidor a España, ¿no? Después de tanto tiempo, porque, no sé, no lo entiendo. El monumento a Bolívar de la plaza del Parque del Oeste es de la década de los 50 y tiene que ver con reconocimiento, porque España empieza poco a poco a reconocer las independencias. El primer país cuya independencia reconoce es México. España establece relaciones diplomáticas con México en el 36 y creo que es ahora cuando se restablecen relaciones diplomáticas, cuando los fondos no son españoles, los fondos son de Venezuela para erigir la estatua. Pero claro, había relaciones diplomáticas y entonces ya la diplomacia es la diplomacia y las heridas se cierran y es por eso, ¿no? Es por eso. Es en la década de los 50, se tarda, ¿no? Todo esto, sobre todo esto, si a usted le interesa, encuentra artículos sobre la construcción de la estatua, pero hay en muchas ciudades españolas. Sí. Claro, es que... ¿De otros líderes independentistas también hay en España? Muchísimos sitios, San Martín, Miranda, que está enterrado en Cádiz hay una estatua de Miranda magnífica, ¿no? Claro, es que España tiene relaciones con esos países y a medida, claro, tener relaciones diplomáticas es que España tiene que reconocer la independencia, si no, no hay relaciones diplomáticas. Entonces España reconoce la independencia y no parece muy oportuno llamar traidor a Bolívar. O sea, los gobiernos de ese momento, ¿qué era? La Unión Liberal, creo que era O'Donnell el que estaba en ese momento en el gobierno, ¿no? Que O'Donnell además era un hombre de una política navalista muy activa, ¿no? Y este gobierno español es el que reconoce la independencia y el que da el visto bueno a la estatua de Bolívar. Sí, es que... Hola, gracias. Yo no sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Adelante. Gracias. Buenas tardes, doctora. Me ha encantado su conferencia, muy interesante. Quisiera preguntarle si tiene alguna mínima información sobre, porque Bolívar, claro, obvió totalmente lo que era a los indígenas, ¿no? En todo su procedimiento, pero yo quisiera preguntarle si sabe quiénes eran qué gente o qué personas integraban esos ejércitos para ir venciendo la tarea que él se había, digamos, la apuesta que él había hecho, ¿no? Gracias. ¿Me he explicado? Sí, pero yo creo que sí. A ver si le contesto. Gracias, sí. Usted me lo dice. Vamos a ver, los ejércitos que combaten en la independencia por los dos bandos, los ejércitos realistas y los ejércitos independentistas,
están formados por indígenas. Por indígenas. Y por negros. Por negros y pardos, por ejemplo, San Martín, que luchaban en batallones aparte. Los batallones de pardos y de negros, con sus uniformes, hay unos cuadros muy... Pero la base de los ejércitos eran indios, de los dos lados, ¿no? Y lo que fue pasando, y esto pasó, ¿no? Pasaron dos cosas que explican un poco, lo estoy simplificando muchísimo, pero la derrota final en Ayacucho, ¿no? Que, claro, que la independencia se va consolidando cada vez en más territorios, queda solo el Perú. Y hubo un problema fundamental, y es que los ejércitos españoles que quedaban en el Perú, cada vez más diezmados, los oficiales y los altos oficiales, nunca recibieron refuerzos de España. No llegaron refuerzos militares. Entonces, cada vez eran menos. En Ayacucho, había 400 peninsulares solo, de un total de 4.000. Esto se lo puedo decir yo, ¿no? Claro, entonces, que no se recibían refuerzos y que la población indígena cada vez desertaba más y se iba con los realistas que les ofrecían construir puentes, les ofrecían, y luego les ofrecían la libertad, ¿no? Les ofrecían la independencia de España. Mira cómo España os ha tenido, claro, ellos vivían como vivían y la culpa era de España, y ellos les ofrecían que eso iba a cambiar. Entonces, pero los ejércitos fueron indígenas y negros, sí, absolutamente. Pero es muy curioso, es muy curioso cómo se preocupaban, y esto lo he visto en los documentos, en la medida de lo posible, de que tuvieran sus uniformes, de que estuvieran calzados. ¿No? Hay cartas de Bolívar a Santander, que era al que dejó en Colombia, que es el que, porque Bolívar pudo vencer también, porque cuando llega al Perú empiezan a llegar soldados colombianos, que Colombia ya estaba liberada, grandes contingentes colombianos. Entonces está la correspondencia con Santander y Bolívar le dice, más hombres, pero claro, tráemelos bien vestidos, bien. Y llega un momento que Santander se enfada con Bolívar y le dice, ¿pero tú qué te crees? ¿Que te vamos a mandar? Y le deja de mandar. Pero esa es la cosa, ¿no? Bueno, muchas gracias por realmente el esfuerzo de intentar explicar en 45 minutos la vida de Bolívar y lo que hizo efectivamente y su ideario ideológico. Pues yo tengo una pregunta solo, que en realidad es mi curiosidad, no es que sea otra cosa. ¿Por qué tú crees que Venezuela ha sido la que ha recogido en el siglo finales del XX y XXI el legado bolivariano? Es decir, en realidad, el legado bolivariano lo podía haber recogido Colombia, mejor que Venezuela, o incluso Bolivia, llena de ese mestizaje tan alto que hay. ¿Por qué crees que es Venezuela? Pues mira, yo creo que importó que Bolívar no era de los suyos. O sea, Bolívar era caraqueño, y él ayuda a liberar Colombia, pero el colombiano era Santander. Y entonces Santander consigue, es que Santander gobierna mientras que Bolívar está en el Perú, ¿no? Entonces los principales gobiernos están liderados por gente de la tierra. Sí. Y Bolívar, encima de que llegaba mandando y diciéndoles lo que tenían que hacer, encima no era de los suyos. Sí, pero es cierto eso, es decir, las fracciones, efectivamente, los líderes pertenecían a los territorios de donde habían surgido. Pero ¿por qué Hugo Chávez, por qué Maduro recoge la herencia de Hugo Chávez? Hugo Chávez no encuentra en el ideario dictatorial de Bolívar, efectivamente, una expresión de cómo gobernar a, es decir, realmente es una ideología basada en la fortaleza del Ejecutivo, que termina siendo dictador, porque Bolívar termina, como tú bien dices, siendo un dictador de su propio territorio. Esa es una herencia que llega al siglo XX. Y esa herencia
de alguna manera Venezuela la ha asimilado como un ideario político, porque en la Constitución del 99, como tú bien dices, efectivamente se refleja ese ideario político. Entonces, yo no sé si va más bien por la vía idearia, de idea, que por ser efectivamente un personaje nacido en. Primero, él era de allí, primero. Sí. Segundo, él sabía, el que liberó Venezuela, sí o sí, por la guerra, fue Bolívar. O sea, el libertador de Venezuela fue Bolívar, y eso se le reconoció absolutamente siempre. Y el culto a Bolívar no viene de Chávez, viene de mucho antes. Yo te puedo decir, principios de siglo, ¿no? Gómez, que era un dictador, Castro, que era un dictador. Ya para ellos el referente era Bolívar, o sea que no es solo Chávez. Es algo que es constante. Bolívar es nuestro y es nuestro libertador. Y además lo pueden ver porque este Gómez, que era un hombre de Táchira, que es una zona de la sierra de Venezuela, ¿no? Se cruzó con una serie de hombres armados hasta Caracas, aprovechando que el presidente de Venezuela estaba fuera, y se hizo con el poder. Y era absolutamente bolivariano. En estatuas, era bolivariano. O sea, que Bolívar estuvo siempre en... Lo que pasa es que, claro, a mí lo que para los venezolanos, Bolívar es su libertador. Lo que pasa es que, claro, Bolívar, lo que yo he dicho al principio, o sea, no era nada del pueblo. Él era un hombre muy aristocrático, ¿no? Y entonces lo ha cogido, y libertador, pero eso se transmite en los colegios, pero ¿cuánta gente se ha leído el discurso de Angostura y cuánta gente sabe lo que hizo Bolívar en otros territorios con esa, ¿no? Entonces, es el uso político de la historia, ¿no? Que es un poco lo que dice Carlos Malamud, ¿no? Claro, o sea... Sí. Pero viene de antes, no es solo de Chávez, no es solo de Chávez. Muy bien, pues yo creo que ya damos por terminada aquí hay un señor que quiere... A ver. ¿Puedo hablar? Gracias por su conferencia. Yo le iba a preguntar, ¿usted ha visitado el Museo Simón Bolívar en Vizcaya? No. Hay un museo. Es que, claro, él estuvo allí porque su mujer era de allí. Su primera mujer era no lo he visitado, pero su mujer era de allí. Sí. ¿Y sus antepasados? Sí, Bolívar, sí. Sí, claro. Sí. No lo he visitado. Bueno, una última pregunta. Sí, gracias. Tarde, pero... Una pregunta. ¿Cómo enlazas con Inglaterra, que le apoyó tanto? ¿Perdón? ¿Que Inglaterra le apoyó tanto a Bolívar o no? Claro. Vamos, un momentito. ¿Quiénes? Un momentito. Gran Bretaña, durante el proceso de independencia, se mantuvo neutral. No hacía falta, porque todas las redes comerciales ya las tenían los británicos. O sea, los británicos ya comerciaban, ya tenían el control del comercio. Gran Bretaña se mantiene neutral, no reconoce la independencia, porque no le interesaba meterse en líos con las potencias. Muy inteligentemente, lo que sí que pasó, y esto yo también lo he visto, es que, claro, cuando termina la guerra contra Napoleón, hay muchos ejércitos, muchos soldados que se quedan sin trabajo y se van a la América española a unirse a los ejércitos independentistas porque también buscan la libertad. Entonces hay batallones de escoceses, batallones de... Por ejemplo, no lo he mencionado, pero uno de los hombres más cercanos se llamaba O'Leary, que era... Y luego John Miller era su segundo, y él era inglés, ¿no? O sea que Bolívar tuvo cerca a militares con experiencia británicos, pero Gran Bretaña mantuvo la neutralidad. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a por su estupenda conferencia. Y mañana seguimos, mañana más.